Buenas noches a todos, bienvenidos a su clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de la realización de un análisis de riesgos. En la clase pasada estuvimos hablando de los temas referentes a cuáles son las fases que se deben seguir durante el proceso de análisis de riesgos en una organización, siendo el análisis de riesgos y la matriz que se genera de este análisis la pieza fundamental a la hora de tomar decisiones de definición de qué controles se tienen que implementar, qué políticas, incluso en algunos casos, pues se deben definir dentro de la organización, ya que este análisis nos da la postura específica de la organización con respecto a, en nuestro caso, pues temas de riesgos asociados a seguridad de la información, seguridad en la que se ve afectada la información de la organización por diferentes factores, no solamente a nivel tecnológico, sino puede ser también a nivel humano o a nivel de infraestructura física. Recuerden que la norma ISO 27000, con toda la familia ISO 27000, pues cubre un amplio rango de opciones, ¿sí? De posibilidades. Entonces vamos a mirar ahora un pequeño párrafo donde hay una descripción de unos hallazgos bastante resumidos eh, de lo que se encontró al analizar un data center de una empresa, y con base en eso vamos a hacer una identificación inicial, por ejemplo, de lo que son los activos que aparecen o que se pueden identificar dentro del documento. Eh, Luego vamos a tomar y a identificar posibles amenazas eh, que puedan afectar a esos activos. Podemos incluso, bueno, dentro de esa identificación de las amenazas, identificar vulnerabilidades que se encuentren en estos elementos. Obviamente, pues, digamos que es un ejercicio práctico muy simple, muy sencillo, y por eso está bastante resumido. En la realidad, pues se observa o puede haber muchísima más información y se necesitará mucha más información. Habrá cierta información que completaremos entre nosotros acá, pero digamos que en una auditoría real, pues nos tenemos que basar específicamente en lo que se encontró, ¿verdad? Dentro de esa auditoría de riesgos o dentro de esa revisión de los de riesgos de la empresa. Y por último, después de identificar las amenazas y las vulnerabilidades, pues identificamos ya y nos vamos a definir los posibles riesgos que se pueden llegar a dar, y medimos el posible impacto o cierto a la exposición que estos riesgos puedan generar para la organización, de tal manera que podamos fácilmente identificar en qué riesgos nos deberíamos concentrar, y particularmente después de eso, pues definir una serie de controles que deberían ser implementados para, eh, para disminuir ese riesgo, ¿verdad? Al que se encuentran expuestas, en este caso, pues los sistemas de ese data center al que vamos a analizar. Muy bien, entonces este es un ejercicio de análisis de riesgos. Dice: resultados de la auditoría de recursos tecnológicos. Se hizo una revisión de los recursos tecnológicos y se dice que la empresa ABC cuenta con un data center en el cual se ubican los servidores de la compañía. El acceso al data center se realiza a través de un sistema de control de acceso con huella digital y solo pueden ingresar los empleados del área de TI. La organización cuenta con los siguientes servidores: un controlador de dominio con sistema operativo Microsoft Windows 2008 Server, un servidor web principal de la empresa, digámoslo así, con sistema operativo GNU Linux CentOS 7 y servidor Apache 2.3.9. En dicho servidor se encuentra la aplicación web, obviamente, pues de la empresa. Un servidor de base de datos Oracle, digamos, un servidor de base de datos, perdón, con sistema operativo Microsoft Windows 2008 Server también, con un motor de base de datos Oracle 11G. Ninguno de los servidores tiene instalado un sistema de anti-malware ni suite de seguridad, solo tienen habilitado el firewall del propio sistema operativo. Los contratistas también se detectó que se conectan remotamente a la aplicación de la empresa, o sea, al servidor web de la empresa, a través de Internet como tal. Entonces, obviamente, si se dan cuenta, pues el documento es bastante corto, no tiene mucha descripción. Normalmente
estos resultados pues son mucho más extensos, indicando pues, tratando de indicar todo lo que se pudo llegar a obtener de estas auditorías, ¿verdad? Porque uno tiene que responder específicamente una serie de preguntas que van orientados a determinar digamos que lo que la organización posee y a lo que puede llegar a estar expuesto cuando se haga el análisis completo. Entonces, la idea es que basado en esto, comencemos a pensar en los posibles riesgos a los que se encuentra expuesta esta organización. Entonces, analicemos aquí. La empresa pues se llama ABC. Normalmente tiene que haber una pequeña descripción de la organización, cómo está formada, todo esto, porque esto hace parte de los activos y toca identificar estos elementos. Acá lo omití pues para concentrarnos específicamente en los activos referentes a esta parte, digámoslo aquí, a este elemento fundamental. Entonces podemos encontrar diferentes palabras claves aquí. Nos tenemos que concentrar, por ejemplo, en, bueno, que estamos hablando específicamente del data center y que palabras claves aquí tienen un sistema de control de acceso con huella digital, tienen sistemas de controlador de dominios, tienen servidor web, ahí aparecen unas versiones. Se podría incluso verificar vulnerabilidades en esas versiones. Notamos que el servidor, pues Windows 2008 Server digamos que un servidor ya bastante desactualizado, que ya no tiene soporte, ¿listo? Y que puede ser vulnerable a múltiples ataques. Entonces, digamos que eso es lo que tenemos que tratar de comenzar a identificar. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es identificar los activos digamos que asociados en este caso al proceso del data center como tal, al manejo del data center. Pues digamos que en la clase pasada yo les mostré a ustedes una matriz de inventario que era bastante extensa, ¿cierto? Con una gran cantidad de información. Pues lo ideal es tratar de tener toda la mayor cantidad de información posible de cada uno de estos elementos dentro del inventario, porque eso hará mucho más fácil entender muy bien específicamente cuál es ese tipo de recurso del cual estamos hablando. Entonces, aquí vamos a trabajar con un ID de identificación que se va a generar de manera por nosotros mismos en este caso. El nombre que tiene el ítem, una descripción del mismo, qué tipo de recurso es. Podemos hablar de recursos de personas, recursos de hardware, recursos de software, ¿sí? Ya depende la clasificación que se haga dentro de la organización. Entonces, este es uno de los detalles que hay que tener en cuenta, ¿sí? ¿Cómo vamos a clasificar esos activos, verdad? ¿Quién es el propietario? Si, pues, ¿quién es el responsable? Puede que sea el mismo. ¿Dónde está ubicado? Una valoración que se le puede dar de qué tanto puede afectar, digámoslo así, por ejemplo, a la organización el hecho de que ese activo, pues, digamos que no se cuente con él. Entonces, digamos que comencemos por ahí, pues. Vamos a hablar de que los tipos de los que va, perdón. Vamos a poner aquí, a clasificar aquí los tipos. Vamos a decir que puede ser personas. Vamos a decir que puede ser hardware. Vamos a decir que puede ser software. ¿Sí? Hablando de programas o aplicaciones, ¿verdad? Vamos a decir que puede ser archivos, ¿sí? O digamos que datos, ¿sí? Los datos almacenados, por ejemplo, en la base de datos, ¿sí? No sé qué otro tipo se les ocurre. Bueno, ahí vamos viendo y vamos tratando de clasificarlos. Muy bien, entonces ID vamos a poner aquí, vamos a poner archivo físico, profe, no. Activos físicos. Bueno, sí, también puede ser exactamente físicos. Pero físicos diferentes a hardware, ¿no?
Muy bien. Entonces, aquí vamos a comenzar a clasificar. Vamos a decir que los activos se le van a clasificar, por ejemplo, A001, ¿cierto? Para el primero. Uno tiene que definir pues, qué formato de clasificación va a utilizar. Uno puede crear su clasificación basado también en el tipo de activo. Eso ya es irrelevante. Entonces, por ejemplo, un activo que se detectó acá, el lector de huella, ¿cierto? El lector de huella del ingreso al data center. Descripción, hacemos una breve descripción del elemento, ¿listo? Permite o autoriza el ingreso del personal al data center, ¿cierto? Vamos a configurar aquí el ajuste del texto. Entonces, tipo, ¿en qué clasificación entraría él? Esto sería hardware, ¿no? Propietario, pues en este caso habría que identificar quién es, digamos que el dueño de ese recurso. Si es que se puede identificar, vamos a decir que es el área de TI. O podemos decir jefe de sistemas, en caso de que tenga que ser una persona. Responsable, vamos a poner que el responsable es el coordinador de redes o coordinador de infraestructura. Vamos a hacer esto con... Vamos a dejar todos igualitos. Profe, una pregunta. Vayan pensando porque ustedes son los que van a sacar los demás. Dígame. Por lo menos el tipo es un hardware, pero por debajo, pues sabemos que hay un software para saber quién deja de autorizar y quién no. Entonces, eso no Entonces, es diferente, ¿no? ese no sería el lector, sino el software del lector. Es otro podría tipo de... tomarlo en cuenta como otro activo. Ah, ok. Listo. Bueno, ubicación, data center. ¿Listo? Valoración. Entonces, aquí podemos verificar qué podría llegar a pasar si, digamos, bueno, qué tanto podría afectar el hecho de que el lector falle, digámoslo así, ¿ya? O deje de funcionar. Entonces, qué tanto puede afectar el funcionamiento o la continuidad del negocio de la organización, cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, digamos que la valoración podríamos decir, asociada de pronto un poco a cómo sería el impacto, podríamos decir que es como bajo, no sé, porque no es directamente, afectaría el ingreso al data center, pero eso se podría cerrar con llave. ¿Listo? Entonces, acá pues vamos al activo A002. No sé qué activo se les ocurre. Servidor de dominio. Controlador de dominio. Dígame. Si hacemos algo así como hicimos con los tipos, pero con la valoración, para saber más o menos bajo, medio, alto, o sea, si es que hay algún... Sí, todo eso se determina durante la construcción de toda la parte de planificación del sistema. Entonces vamos a decir que valoración va a ser bajo, medio. En cuanto a qué tan importante es el activo. Muy bien. Entonces, el controlador de dominio. Descripción. ¿Qué podríamos poner aquí como descripción? ¿Cuál es la finalidad de un controlador de dominio?
servidor de recursos de red usuarios y tipo, en este caso, pues el controlador de dominio es un software, ¿no? Bueno, si hablamos del servidor como tal. Propietario también, obviamente, pues digamos que en este caso todo el propietario va a ser siempre el área de TI. Responsable podría ser también, bueno, el administrador del dominio. Ubicación siempre va a ser en este caso pues data center. Y valoración en caso de que este sistema falle, ¿qué creen ustedes? Alto, bro. Alto, ¿cierto? Porque si aquí se caen los usuarios, ¿no? Y si Exacto. llega a fallar, pues podemos perder nuestra autenticación. Y si esa autenticación es la que se hace contra el servidor de base de datos, pues podemos llegar a tener un inconveniente aquí y perdemos enseguida el acceso también al sistema de información. Entonces, bueno, sí, alto. ¿Ven? Bien, pasemos al activo A003. ¿Cuál podría ser? Profe, el sistema operativo de ese controlador, donde está un controlador. Digamos que cuando hablamos del controlador de dominio, vamos a hablar del sistema operativo con todos sus servicios. ¿Oíste? Entonces, porque es que tampoco nos podemos poner tan minuciosos a decir que cómo es que se llama, que a sacar, si nos ponemos en ese nivel, vamos a sacar activos, una inmensidad de activos que podemos clasificar mejor y agrupar en este caso. Aquí ya cuando hablamos del controlador de dominio, pues hablemos del equipo a nivel general. Y después podemos analizar qué amenazas puede sufrir ese equipo, ese recurso, asociado a lo que es, puede ser a nivel de hardware, a nivel de software, ¿ya? Como tal. Aunque aquí analizamos el controlador de dominio como software. ¿Listo? Bueno, el que sigue en línea entonces el servidor web. Servidor web. Podríamos hablar de los equipos físicos, pero entonces ahí tendremos que analizar el riesgo físico como tal. ¿Listo? Muy bien, entonces servidor web, descripción de este servicio, servidor que almacena la aplicación web de la empresa. Vamos a andar esto un poquito. Listo. Ese también es software, ¿no? También es del área de TI. ¿No? Y podemos decir que el responsable, pues, digamos que... Aló, profe, ¿me Dígame. escucha? Sí, claro. Profe, disculpe que lo interrumpa, lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el internet, entonces, ¿podría repetir qué es lo que usted está haciendo ahí? Estamos haciendo un análisis de riesgos basados en un documento un párrafo que les mostré, unos párrafos que les mostré, y estamos identificando activos dentro de ese documento, ¿ya? Para después, con base en esos activos, determinar las amenazas que pueden afectar esos activos, ¿ya? Ah, listo, profe. Muy bien. Muy bien, entonces aquí responsable, podemos decir que, bueno, el webmaster es el responsable del sitio web, pero vamos a decir que el responsable del servidor como tal es el coordinador de infraestructura, ¿sí? De infraestructura tecnológica.
Entonces, estamos hablando aquí del servidor web como el sistema operativo y no como el sitio web. ¿Listo? Entonces, ubicación también data center. Y el nivel o la valoración aquí también deberá ser alta, ¿no? Porque ahí está el sistema de información de la empresa. Exacto. Muy bien. Y entonces aquí sacamos otro. Servidor de base de datos, profe. Pero terminemos esta parte, o podemos hablar aquí incluso del sitio web. ¿Cierto? El sitio web. O la aplicación web, perdón. Porque ahí no dice que esté almacenado el sitio web de la empresa. O bueno, no recuerdo si lo dice. Entonces, en este caso, ¿qué es? Aplicación para la ¿qué? Para la realización de las actividades de la empresa. Ese qué tipo es, pues también podríamos clasificarlo como software. Lo mismo, área de TI. Responsable, webmaster, ¿no? Webmaster de la empresa. Ubicación, como siempre, pues el data center. Y la valoración también sería alta, ¿no? Bueno, ahora, habían dicho cuál, el servidor de base de datos. Profe, es alta porque para acceder a los servidores es por medio de la aplicación web, ¿no? Porque ella es la que maneja el acceso, no a los servidores, sino a la aplicación de la empresa, al software, digamos al SINU, por ejemplo. ¿Ya? Ah, qué bien. Muy bien, entonces el servidor de base de datos, ¿qué sería aquí? Bueno, pues servidor que almacena, ¿qué? Digo yo que como que provee la información para los o sea, para los servicios de la empresa, por decirlo así. O sea, contiene la información. Sí, por eso, servidor que almacena la base de datos de la empresa. Exacto. ¿Ya? Muy bien, obviamente también es software. Área de TI. El que es responsable sería el DBA, ¿no? El DBA, sí, podría ser. Claro. ¿Ya? Como les dije, si hablamos del servidor como tal de base de datos, sí es el DBA. Si hablamos del equipo físico, ¿verdad? Que aquí de pronto pues podríamos separarlos y si tenemos diferentes responsables, que ahí sí podría ser el coordinador de infraestructura. Porque normalmente el DBA responde por la base de datos, pero por el sistema operativo responde es el coordinador de infraestructura. ¿Ya? Entonces ahí vienen dos responsabilidades. Podemos incluso unirlos aquí. ¿Sí? Eso también es otra posibilidad. Lo mismo puede pasar acá, pero aquí como los tenemos separados, pues digamos que ya no aplicaría ahí. Ubicación también, pues data center. Riesgo también alto, ¿verdad? Entonces, otro elemento, otro activo aquí identificable también, ¿cuál sería? Sistema operativo. ¿Cuál sistema operativo? Ya eso está cubierto dentro de cada servidor, ¿no? Controlador, servidor web, servidor de base de datos. El Oracle, el profe. Okay. El Oracle. El motor de base de datos, profe. Pues podríamos sacarlo también aparte si quisiéramos. Los equipos de cómputo, profe. Bueno, los equipos de cómputo habría que verificar porque el documento no menciona nada de equipos de cómputo, pero podemos hablar de los servidores físicos como tal,
agrupándolos como equipos físicos y mirar el riesgo ya, tratando de identificar el riesgo de acceso físico a dichas máquinas. ¿Listo? Entonces, este sería el servidor como tal de base de datos, entonces sería responsabilidad del coordinador de infraestructura. Y aquí estamos hablando ya del motor de base de datos y de toda la base de datos. ¿Listo? Vamos a decir aquí sistema de gestión de base de datos. Listo. Entonces, sistema que contiene la base de datos de la aplicación, la base de datos empresarial, pues, vamos a decir, o de la empresa. Ese también pues es software. Pues, o también le podemos decir que es datos, área de TI, y aquí es responsable pues si es el DBA, misma ubicación, data center, y el riesgo pues sigue siendo alto, o digamos la valoración pues de ese activo como tal. Bien, otro, hasta ahora solamente hemos visto activos propios de tecnología, pero ahí hay otros elementos que hay que tener en cuenta también. ¿Qué otro activo pueden identificar por ahí? Profe, el internet no. No. El internet no podríamos clasificarlo como un activo de la empresa. ¿Cómo? Las personas también son activos, ¿oyeron? Ajá, de todo. Entonces, ¿de quién podríamos hablar aquí? Vea, profe, que ya lo pusimos, pero Usuario, ¿qué? ¿Cuáles usuarios? Los empleados no. Ajá. Tenemos que concentrarnos en lo que aparezca pues en el documento. Tenemos a los empleados del área de TI, ¿no? empleados de área de TI. Empleados de TI, ¿verdad? Entonces, en este caso, descripción. Personal que elabora en el área de TI. Dígame. Ah, ya. Ahora sí, era que no veía la pantalla, disculpe. Listo. Y estos son tipo personas. Uno aquí puede poner una lista desplegable para uno nada más escoger. Bueno, propietario en este caso, pues es el área de TI también, porque pertenece al área de TI. Responsable, en este caso, pues digamos que el director de TI. Ubicación, ya aquí sería oficinas, sistemas. Y aquí hay que verificar la valoración, teniendo en cuenta que no estamos hablando de, pues dependiendo del tipo de riesgo, esta parte pues es muy subjetiva. Pues, podríamos asociarlo al hecho de qué tanto puede afectar que un empleado haga mal su trabajo o cometa algún error o que robe algo de información. No sé, de eso depende el riesgo como lo vayamos a valorar, ¿verdad? Profe, una pregunta. Dígame. En las personas solo metemos los empleados de TI, o sea, el área de TI o no, o las demás áreas no. Sí se pueden meter las demás áreas y normalmente se incluirían. Podríamos incluir incluso empleados. Separándolos, puede ser incluso de los del área de TI, ya que los del área de TI tienen algunos detalles particulares. Señores. Profe, pero se especificaría de pronto, por ejemplo, así como empleados de TI del departamento, o se colocaría de pronto empleados que englobe o generalice a todo el resto de los empleados. Como recursos Podríamos humanos. hacer las dos. Exacto. Porque es que el empleado del área de TI tiene la particularidad de que ellos tienen un acceso más completo a los recursos de información. ¿Listo?
entonces puede ser más peligroso que un usuario de TI acceda, borre, elimine algo, ¿verdad? Entonces la valoración aquí va a ser alta. Y hablamos después también de los empleados. Estamos poniendo el mismo código para todo el mundo, pero en realidad debería ser diferente. Empleado, empresa, ¿cierto? Personal que labora dentro de la empresa. También son personas. Listo, pero estas no son del área de TI, sino que estos son de toda la empresa. Responsable, pues en este caso, pues podríamos decir que es talento humano. Ubicación, pues la empresa, toda la empresa. Y el riesgo, bueno, aquí entonces tendríamos que analizar, perdón, riesgo no, la valoración que le vamos a dar a este activo, si puede afectar en gran medida el manejo de la información. Todo esto dependerá de los diferentes factores de la empresa. Es probable que haya algunos empleados que no tengan mucha injerencia en la información como tal y hay otros que sí. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, vamos a decir que aquí el nivel es medio, haciendo alusión a que depende del empleado. ¿Qué otro activo podemos identificar ahí? Vamos a sacar un último activo de personas. ¿Qué otras personas aparecen por ahí? Los contratistas. Los contratistas, exacto. Aló. Empresa externa que brinda servicio a la empresa. Son personas también. Propietario, bueno, aquí viene el detalle, pues digamos que no podemos especificarle un propietario, ya eso depende de podemos decir que es la empresa. Pues si algún ítem queda vacío, pues digamos que quedó vacío. Si no es un ítem muy crítico, pues no es importante. Responsable, pues depende de a quién brinde servicios el contratista. En este caso, como estamos hablando de los contratistas del área de... Ah, no, perdón, el documento dice que los contratistas acceden al software de la compañía. No necesariamente está hablando de que sean contratistas del área de TI, sino que son contratistas que obviamente, pues, debido a su relación con la empresa, seguramente tienen algún usuario o tienen algún acceso al software, a la aplicación web de la organización, de tal manera que, pues, deben brindarle servicios y, pues, habría que mirar aquí quién sería el responsable de los contratistas, ¿cierto? No vamos a poner de pronto entonces aquí responsable como tal. Ubicación externa, que vienen de afuera, y la valoración aquí habría que determinar pues cómo sería, cómo se podría hacer. Simplemente pues podríamos decir que es bajo, porque si queremos pues podemos cambiar de contratista. Como les digo, todo depende de cómo estemos definiendo la valoración. Entonces digamos que ya tenemos identificados los activos, pues algunos de los activos que se encuentran en el documento. Entonces, ¿cómo podemos identificarlo? Pues depende de qué tanto nivel de profundidad queremos darle a nuestro sistema, ¿verdad? Entonces, ahora debemos identificar las amenazas como tal, las posibles amenazas a las que nos podemos enfrentar. ¿Listo? Podríamos, bueno, ahí faltaría de pronto una columna de activos para identificar las amenazas asociadas al activo, aunque podríamos hablar aquí de amenazas a nivel general. Entonces, posibles amenazas.
Pero si basados le en los Profe, el código, sistema anti-malware contiene entonces, ¿cuál sería la amenaza ahí? expuesto a anti-malware. La amenaza es una acción. Entonces, podría ser ataque. infección de malware. ¿No? Esa es la amenaza posible. Ahora, si existe o no existe, pues sí, obviamente esa es una amenaza que puede aplicarse aquí a nuestro sistema. Fuente de la amenaza, o sea, de dónde viene. ¿Listo? Entonces sería el malware, ¿sí? El software malicioso. Vulnerabilidad de la que se podría aprovechar en este caso. ¿Cuál podría ser? No tiene anti-malware. El hecho de que el sistema no tiene anti-malware. Los servidores no tienen anti-malware instalado. Clasificación, en este caso pues tendríamos que determinar pues el nivel de clasificación de la amenaza. Ya aquí estamos definiendo que estamos hablando de amenazas técnicas. Acá por debajo están amenazas sociales y amenazas naturales en caso de que se lleguen a tener en cuenta, ¿sí? Entonces uno hace una organización de la amenaza como tal. Un momentito. Estoy viendo aquí una guía que tenía yo. Bueno, entonces, aquí en clasificación podemos decir que clasificarlo como qué tan posible es que se dé esta amenaza en nuestros sistemas. Podemos decir que aquí pues es muy posible que se dé. Entonces podemos definir aquí como posible el hecho de que sí se pueda dar. Podemos decir posible, poco probable, muy probable, ¿ya? Entonces, digamos que aquí ya uno, como les digo, ya cada inventario y la forma como que se maneje, pues es muy subjetiva a las organizaciones. Interpretación, básicamente cómo podemos interpretar esta amenaza. Digamos que los servidores se pueden infectar con se pueden infectar con malware. Podría la información al mismo servidor. Uno aquí hace una pequeña descripción, una pequeña interpretación de la amenaza, ¿ya? Y algunas observaciones adicionales. Por ejemplo, podemos poner incluso que el computador de la secretaria de talento humano se infectó hace 3 meses. ¿Listo? Indicando que, pues, hey, pasó ya. Entonces, para que tenerlo en cuenta para poder especificar que es muy probable que los servidores también se lleguen a infectar, ¿no? Listo. Digamos que ahí tenemos un inventario de la amenaza. ¿Qué otro ítem podríamos identificar aquí? Otra posible amenaza. Que no está ni siquiera el firewall del computador instalado activado. Está el del sistema operativo. ¿Listo? Entonces, posible amenaza, ¿y cuál sería? Esa sería una vulnerabilidad. ¿Cuál sería la amenaza ahí? ¿Qué?
servidor solo tiene habilitado su propio firewall. O sea, no hay un firewall en la empresa de borde. Entonces, ¿cuál sería la amenaza ahí? ¿Cuál creen ustedes? Si quieren, vamos, ¿quién sería la fuente de la amenaza ahí? Hackers. Los, digamos, delincuentes informáticos. ¿Listo? ¿Y cuál sería la amenaza? Robo de información o eliminar o dañar los servidores, no sé. ¿Y cuál? Damos un nombre para todo eso. Ese de quién es que tiene ese ruidito ahí. Yo diría un ataque informático. Ahí ocurriría una gran cantidad de posibles ataques informáticos. ¿Existen? Sí, claro. Clasificación, pues podemos decir también posible. ¿Listo? Interpretación. La ausencia de un firewall de borde sería ¿qué? Podría facilitar que un delincuente informático acceda a los servidores. Si hay alguna observación, se puede llegar a colocar, ya sea positiva o negativa. ¿Listo? El firewall local tiene configuradas políticas de protección para el acceso al servidor, por ejemplo. ¿Ya? Ahora habría que analizar cómo están esas políticas también, esa es otra cosa. Bien, otra posible amenaza. Por eso cuando habla de la suite de seguridad no incluye el... Ya eso está incluido ahí. Okay. Pero es una amenaza natural, no se puede colocar ahí. ¿Cómo cuál? Ya no sé, un incendio, algo así, un terremoto. Bueno, sí, claro que sí, se podría colocar y para eso abajo hay una opción de amenazas naturales. Pero el detalle es que en lo que tenemos aquí ahora mismo, pues no hay nada que especifique eso. O sea, podríamos decir que no se cuenta con un sistema de control de incendios en el data center, ¿ya? Entonces ahí habría un riesgo de incendio. Pero digamos que concentrémonos en lo que tenemos acá en el documento. Algo que no podemos hacer nosotros es ponernos a inventar lo que no tenemos, ¿ya? Obviamente, pues, si la auditoría no fue hecha de manera correcta o la revisión como tal no fue hecha de manera correcta de los procesos dentro de la organización, pues, en este caso nos vamos a dar cuenta que nos van a quedar por fuera muchos riesgos, ¿ya? Obviamente, cuando se revisó el data center, se debió haber revisado eso, que si tenía sistemas contra incendios, que si tenía algún tipo de alarma, que si tenía, ¿sí? Ya. Porque aquí hablamos de un control de acceso, pero no sabemos si allá adentro hay un sistema de alarmas. Entonces, digamos que se pudiera haber puesto ahí, el sistema no cuenta con un sistema de alarma, de sensor de movimiento o de alarma para, en caso de que se dé un acceso indebido al sistema, listo, al data center. O si hay alguien que lo monitoree, profe. Ah, O si no hay alguien que
que los monitoreos esté pendiente del sistema de huella. Muy bien, ¿qué podemos identificar ahí también? Bueno, ya sabemos que hay un sistema de control de huella digital, ¿verdad? Podríamos hablar de una posible amenaza de un acceso indebido al data center. ¿Listo? Esa es una posible amenaza, y que cuando se va o se lleva eso a la matriz de riesgos, se especifica de que como ya hay un control, el nivel de esa amenaza pues baja un poco porque tenemos un sistema de control de acceso. ¿Okay? Acceso no autorizado al data center. ¿Esa amenaza existe? Pues sí, sí se puede dar. Fuente de la amenaza. Personas. Puede ser personal externo, personal interno, depende de cómo sea el acceso a la empresa también. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, vulnerabilidad habría que verificar. Sí, dígame. Bueno, vulnerabilidad, como les digo, de todo este sistema, podría venir el hecho de que, por ejemplo, digamos que aquí sí voy a inventar, los empleados de TI no verifican si la puerta se cierra. Por ejemplo, digamos que en la auditoría detectamos eso, ¿ya? No hay un gato, no hay un sistema que cierre la puerta detrás de ellos digamos que pues no le vayan a hacer un ataque de ingeniería social, donde uno busca pues dejar que el recurso esté abierto para poder acceder a oficinas que estén cerradas. Entonces, digamos que ponderación, podemos poner aquí incluso pues de que esto sea poco probable. ¿Listo? Interpretación, podríamos decirle la explicación de que no sé, debido a que los empleados a veces no están pendientes de si la puerta queda abierta, no es posible que alguien entre. Listo. Bueno, observaciones. No, bueno, aquí sí habría que mirar qué observaciones se ponen. Vamos a decir que pues, no tenemos ningún tipo de observación. ¿Qué otra amenaza podríamos tener ahí? Si se dan cuenta, la aplicación de la empresa está expuesta en Internet porque por el uso de los contratistas, ¿verdad? Entonces podríamos poner un acceso no autorizado a la aplicación web de la empresa. ¿Saben? El sistema operativo, el Windows 2008, que es antiguo, no sé si de pronto eso también. Ajá, esa sería la vulnerabilidad, ¿no? Sí, lo que pasa es que como hay un ítem que ya pusimos de ataque informático, no sé si de pronto todo eso entra ahí. Ahí puede entrar ese, claro que sí. ¿Saben? O sea que incluso eso ¿qué nos indica? Que una amenaza puede tener varias vulnerabilidades de las cuales se puede aprovechar y puede tener diferentes puntos de acceso. Ahí podríamos incluso abrir más ese ataque informático y dividirlo de pronto si queremos en más ítems, pero a veces hay que tener en cuenta que tampoco es tan bueno también sacar demasiado, ser tan minucioso, porque es probable que aquí yo pueda cubrir, o ese riesgo lo pueda cubrir con un solo control. Profe, y que los contratistas o los
tengan contraseñas débiles o algo así, o que las tengan escritas algo así. Muy bien, listo. Entonces, ¿cuál sería la amenaza ahí? No lo indica, pero Eso no autorizado, ¿no? Eso no contraseñas autorizado. débiles. Bueno, entonces, si los contratistas tienen esa posibilidad, es probable que los empleados también. Entonces, ¿cuál sería la amenaza ahí? Siempre que piensen en amenazas, ¿verdad? Piensen en un verbo, una acción de algo que puede pasar. Entonces, cuando estamos hablando de Acceso no autorizado. Ajá, exactamente. Acceso no autorizado. Pero ¿y ahora a qué sería? Ya no sería el data center. Al servidor web. Aplicaciones, a las aplicaciones A la web. aplicación web más bien. A la aplicación web. ¿Listo? Pues sí, podríamos decir que sí existe esa amenaza. Fuente de la amenaza, pues podría ser aquí personas. Podríamos decir delincuentes informáticos también si queremos. Y empleados. Pero es que ellos tienen que tener sus contraseñas, a menos que sea entrar con el acceso de otro, ¿no? Entonces, como pueden ser empleados o pues pueden ser, entonces podríamos poner aquí si queremos varias, ¿no? Delincuentes informáticos, empleados, descontentos. O los que ya pasaron al cliente, empleados que los ascendieron al cliente. Bueno, puede ser ex empleados. Por eso puse personas. Clasificación. Pues digamos que si detectamos la vulnerabilidad de que hay contraseñas débiles, pues esto es muy posible. Por ejemplo, digamos aquí, muy probable. O muy posible, pues es lo mismo, ¿no? Interpretación. Las contraseñas débiles son fáciles de robar, digamos así. De hackear. Sí, podría ser. Observaciones. Podemos decir el sistema no controla. Disculpe, ya se me olvidó esto otra vez aquí, que este es mi teclado ahora. Otra vez se puso raro el Excel. Tengo que revisar eso ya. Profe, una pregunta, en este de contraseñas débiles, ¿podría ser el caso que de pronto las contraseñas en base de datos no se almacenen encriptadas o no? ¿O sería otro caso? Podría ser, aunque eso no serían contraseñas débiles. ¿Ya? Eso tendría que ser que las contraseñas se almacenan en texto plano, por ejemplo. Esa sería la vulnerabilidad ahí. ¿Ya ven? Amenaza podría ser pues el robo de las credenciales. Sería fácil de robar porque están en texto plano. El sistema no controla la robustez de la contraseña.
¿Listo? Entonces ya digamos que ahí tenemos identificados una serie de amenazas. ¿Listo? Entonces ahí va identificando amenazas dentro del sistema. ¿Saben? E incluso pues aquí podemos concentrarnos y buscar amenazas, así como les dije, tengamos controles definidos, ¿no? La amenaza de incendio pues habría que tenerla en cuenta también. La amenaza, bueno, de terremoto pues se podría tener en cuenta, pero ahí de que exista aquí, uno puede decir no. Tú puedes incluso tomar amenazas o inventarios de amenazas de otros lados y ver si aplican o no aplicarían a tu sistema. Recuerden incluso que si una amenaza si hay una vulnerabilidad, pero no hay una amenaza que se aproveche de ella, pues no tenemos un riesgo ahí, por así decirlo. Muy bien, entonces ya identificamos las amenazas de asociadas a los posibles activos o los activos detectados de la organización. Entonces, ahora nos vamos a la matriz de riesgos, ¿cierto? Y en este caso, pues, uno aquí, pues, esta es una bastante resumida, como también les dije. Y aquí podemos definir, bueno, se tuvo que haber definido antes un factor de la guía de exposición, digámoslo así, al riesgo, donde uno determina las zonas en las que los riesgos son de calidad alta, media, baja. Podemos tener diferentes clasificaciones. Recuerden aquí que las clasificaciones pueden ser subjetivas, pues, perdón, cualitativas y cuantitativas. Podemos hacer una relación de que el impacto es alto cuando se repercute en pérdidas superiores a tantos millones de pesos. El impacto es medio cuando las pérdidas están entre tal y tal, cosas por el estilo. O cuando se da una pérdida de clientes de un tanto por ciento. Entonces, uno puede hacer una valoración cuantitativa y una valoración cualitativa y hacer una relación incluso de bajo es esto, alto es esto, medio es esto. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la probabilidad contra el impacto. ¿Listo? Esto a veces se ve en una matriz aquí, que les mostré la clase pasada, donde uno ve una clasificación, esta clasificación de colores. Puede tener muy bajo, bajo, medio, medio alto, ¿sí? Ya depende de los niveles como en tu organización decidan clasificarlos. Entonces, comencemos a hablar aquí se enumeran los riesgos. Comencemos a hablar aquí de los riesgos como tal. Entonces, teniendo en cuenta el activo y la amenaza, hablando, por ejemplo, del controlador de dominio o de los servidores a nivel general, por así decirlo, y la infección de malware. Entonces, siendo la infección de malware la amenaza, ¿cuál sería el riesgo? Aquí podríamos decir, por ejemplo, puede ser pérdida de información, ¿no? Pérdida de los datos. Eso sería, bueno, sí, podría ser pérdida, pero el malware normalmente no hace eso. No borra datos, sí. Pero lo encripta, no, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, listo, sí, puede caer un ransomware y ese sería Exacto. Exacto. la amenaza como tal, la infección de ransomware. Entonces, pérdida de acceso a la información del sistema. ¿Saben? Descripción del riesgo. Y aquí comenzamos a describir más o menos a qué puede deberse este riesgo. Aunque esta pérdida de acceso a la información puede deberse a muchos factores, o incluso puede salir más adelante en otros ítems. Entonces, aquí decimos una infección
por ransomware puede descifrar los archivos e impedir la lectura, bueno, pero impedir el acceso a los mismos. Bueno, categoría, podríamos clasificarlo según los tipos de riesgos. Esto puede ser un riesgo tecnológico. ¿Sí? Probabilidad de ocurrencia, bueno, pasó hace 3 meses, digamos, en este caso, para determinar la probabilidad, uno se puede basar en estadísticas, si es fácil de determinar y hay estadísticas externas. En el caso de una infección por malware, o en este caso, pues por un ransomware, tenemos el problema de que pues pasó hace 3 meses, según lo que dijo el inventario, la observación de la amenaza anterior, lo que implica que es probable, ¿sí? Entonces uno aquí puede escoger que la probabilidad es alta si ha pasado ya varias veces, ¿verdad? Media si ha pasado unas cuantas veces y baja si nunca ha pasado o ha pasado muy poco, ¿listo? Entonces, de todas formas, teniendo en cuenta que no tenemos anti-malware en los equipos y que ya pasó algo, entonces vamos a decir que la probabilidad es alta, solo por el hecho de no tener anti-malware. ¿Listo? Y el impacto, ¿cómo sería el impacto aquí? Obviamente, pues estamos hablando de pérdida de información en el sistema. Si se llega a perder esa información, el impacto puede ser alto. ¿Listo? Entonces, obviamente, esto alto, alto, aquí yo miro la clasificación y el nivel de exposición es alta, ¿no? Y ahí lo pongo una clasificación de colorcitos para que se identifique. Es más, yo podría hacer una fórmula para que esto automáticamente me calculara esto de acá. ¿Ya ven? En descripción de la amenaza, en este caso, pues sería la infección del malware. Podríamos poner bueno, podríamos poner la amenaza y la descripción de la amenaza basado en la información que está aquí. ¿Ya? Podríamos poner esto. Podemos poner los servidores pueden infectar con ransomware. ¿Listo? Consecuencias. Obviamente pérdida de información, ¿no? Agente generador del riesgo, pues el agente de la amenaza. ¿Listo? Que en este caso podríamos decir que es el software malicioso o las personas que mandaron el software malicioso. Pero como ya lo describimos como malware. Responsable, no del ataque, sino de este riesgo. ¿Quién sería? Obviamente el sistema o el área de TI. Y control, si es que existe algún control dentro del sistema. No existe control. O podríamos decir, bueno, control, backup, digamos que hay un backup, se hace backup periódico, backup de la información. Si es que hay un control, ¿oyeron? Entonces, no hay anti-malware, pero hay un sistema de backup. ¿Right? Muy bien, otro posible riesgo. ¿Qué se les ocurre por ahí?
Otro riesgo sería de pronto en la parte de las copias de los backups. ¿Cuál? Que el backup no se haga correctamente y quede mal, de pronto la copia de seguridad no quede bien hecha. El backup no se haga correctamente. O sea, de pronto eso sería como la parte del control, no controlar de pronto cómo se hace el backup. Ajá. No, no te entiendo bien, la verdad. De pronto es el tema de que no se realicen pruebas a la copia de seguridad, por ejemplo. Ah, bueno, que no se realicen pruebas a las copias de seguridad, ¿verdad? Ajá, claro, más bien eso sería. Muy bien, ¿y cuál sería el riesgo ahí? Profe, el riesgo es que no haya un respaldo de la información en caso de que haya algún daño o algo. O sea, No, que pero- la copia de seguridad se haga mal y se pierda información o algo, o necesites la copia de seguridad y la copia de seguridad no esté bien hecha. Ajá, pero eso sería, eso no sería, ese, el riesgo, ¿y cuál sería? O sea, ¿cuál sería la posible pérdida? ¿Cuál sería el posible daño? ¿Cuál sería así? Esto sería también, creo que, pérdida de información. Pérdida de información. Pero es que estamos hablando de un, bueno, pues sí, sí se ve afectado el hecho de que pues se da la pérdida de información. ¿Listo? Riesgo, por ejemplo, en este caso, O sea, del backup como tal, podríamos decir que el riesgo es imposibilidad de restauración de un backup. Podríamos decirlo así. ¿Ves? Imposibilidad para la restauración de un backup. Ese es el riesgo. Descripción del riesgo. Al momento de intentar restaurar un backup, este puede llegar a fallar. Categoría de riesgo, pues también tecnológico. Probabilidad, pues aquí también nos tenemos que basar en los históricos, en lo que ha pasado antes, y podemos decir, no, la verdad es que aquí no se han podido restaurar nunca los backups, aquí siempre han tenido problemas. O, por ejemplo, miren, algo que escuché en una empresa una vez, estábamos ahí para una reunión de algo y lo escuché por allá al fondo a unas personas de TI hablando que el problema de los backups, y uno de ellos decía, lo que pasa es que esos backups no sirven porque a la base de datos se le han hecho muchos cambios y no se han actualizado los scripts de los backups. ¿Ya? Entonces, pues uno pensaba, para mis adentros yo pensé, pero si se han hecho esos cambios, ¿por qué no han actualizado los scripts? ¿Ya? Entonces, bueno, ya no sé cómo habrán solucionado eso, pero entonces digamos que ahí podemos decir que la probabilidad es alta de que eso pase. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en este tipo de posibilidades hay que mirar antecedentes, digámoslo así, para poder determinar el nivel de probabilidad. Si nunca ha pasado, pues que resulta que no, aquí se han hecho los backups y al momento de hacer la restauración, pues ellos han funcionado, no, resulta que han fallado en un 20, 30%. Señores, disculpen, ustedes me están escuchando. Sí, profe, sí. Porque están Sí, profe. viendo que tiene problemas, que si tengo problemas con el audio. Ya. De pronto él tiene problemas con el internet. Sí, más bien es él.
Hay que verificar a su equipo. Entonces, vamos a decir, por ejemplo, que pues ha pasado de las 10 restauraciones que se han hecho, han fallado 3. ¿Listo? Entonces vamos a decir que el nivel de probabilidad es medio. Vamos a decir que es medio. ¿Sí? Recuerden que esto, aquí no es decir, no, pero es que si eso pasa, es peligroso, porque si nos ponemos a mirarlo de esa manera, pues todos los riesgos van a salir altos. ¿Ya? Entonces no podemos ponernos a determinar, no, mira, si es que si no se puede restaurar el backup, el impacto es alto. Ah, no, sí, claro, el impacto sí es alto, pero la probabilidad de ocurrencia, ¿cómo la mediste? ¿Cómo la determinaste? ¿Eh? Entonces tú dices, bueno, entonces en este caso, medio alto quedó en alto. Claro, porque obviamente esto es bastante riesgoso, ¿no? Descripción en este caso de la amenaza. Falta de revisión de los backups. Bueno, esa sería más bien una vulnerabilidad. No, esa sería una posible amenaza, sí. Consecuencias, obviamente también pérdida de información. Agente generador del riesgo, digamos que pues el backup, podríamos decir así. Raro ese agente generador del riesgo, pero bueno. Responsable, el área de TI. Y control, pues digamos que como ya ha fallado varias veces y no se ha hecho nada acá, no se han corregido, pues no hay un control asociado a este riesgo. ¿Listo? Muy bien, otro riesgo más hay. ¿Qué se les ocurre? Ya tenemos los activos identificados, las amenazas. No sé si de pronto alteración de información, ya sea por, no sé, una inyección SQL o algo así, que alteren la Alteración de información. Alteración de la información de la base de datos. ¿Saben que no? Que tendríamos que poner aquí también, buscar cómo poner como una columna que incluya a qué características se ve afectada. Si la disponibilidad, si la integridad, ¿cierto? Si ¿cómo es que se llama? Si disponibilidad de confidencialidad, ¿ya? Muy bien, entonces aquí en este caso, alteración de la información afectaría la integridad como tal. Entonces, descripción del riesgo, los accesos no autorizados al sistema pueden modificar la información de la base de datos. Porque obviamente esto puede venir a raíz de ahí. Ese sería la descripción de la amenaza. ¿Listo? Un acceso no autorizado al sistema. Categoría, también tecnológico. Probabilidad, bueno, digamos que como tenemos contraseñas inseguras, que ya se detectó que existían contraseñas inseguras, pues vamos a decir que aquí la probabilidad es alta. Y el impacto de la alteración de los datos, pues puede llegar a ser también alto. Entonces aquí, obviamente, pues tiene un alto. Descripción de la amenaza, pues un acceso indebido, acceso no autorizado.
Consecuencias, pues modificación de la información. Agente generador, personas. Responsable, área de TI. Control, pues ya como ahí hay un backup, pues te dice, tenemos que poner lo mismo, no, hay un backup de información. Muy bien, empecemos en un riesgo que no sea tan crítico para ver. Pues de pronto el error humano, por decirlo así, no sé. No entraría ahí. Eso sería una amenaza, el error humano. Sí. ¿Cuál podría ser la consecuencia de ese error humano? Vamos a poner, por ejemplo, existe la posibilidad, disculpe, existe la posibilidad de pronto de que se desconecte algo físicamente en el data center. Sí, ¿por qué no? Pensemos, por ejemplo, en una falla eléctrica. ¿Listo? Exacto. Esa sería una amenaza, la falla eléctrica. ¿Saben? Entonces, resulta que, vamos a decir, por ejemplo, no tenemos UPS. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Riesgo, caída del sistema, por ejemplo. Caída del sistema de información. O caída, bueno, sí, caída del sistema completo. Cuando hablamos de sistema de información, hablemos de todos. Caída del sistema de información, descripción del riesgo. Los servidores se apagaron debido a la ausencia de energía eléctrica. Electricaribe. ¿Listo? Aquí podemos homologar categoría, entonces le podemos decir no infraestructura, por ejemplo. Probabilidad de ocurrencia, pues en la costa es alta, ¿no? Altísimo. Bastante. Vamos a decir que la probabilidad es media, para no molestar demasiado. El impacto, pues digamos que se baja un poco la productividad, no se puede trabajar, pero digamos que ahí está la información, ahí está el acceso, simplemente los equipos están apagados, hay que esperar que venga la luz. Pues, digamos, vamos a decir que no se nota una afectación muy alta. Vamos a decir aquí bajo. ¿Listo? Se vio afectada y ¿qué? La disponibilidad. Muy bien. Y aquí, basado en esta plantilla de acá, medio bajo sería nivel medio. Eso implica, hay que prestarle atención, pero obviamente hay que concentrarnos más en estos de acá. ¿Listo? Descripción de la amenaza. Una falla eléctrica en el sistema, ¿sí? Una idea de luz, una falla eléctrica. Consecuencias, pérdida de acceso al sistema. O podemos poner como consecuencias, ¿cómo sería para decir? Se detiene el trabajo, no sé. Baja productividad. O parar la productividad. No, para parar la productividad. ¿Listo? Agente generador del riesgo, un agente externo. ¿Listo? Responsable, pues en este caso, pues digamos que el área de infraestructura.
ya salir del área de TI. Listo, infraestructura debería tener plantas y todas esas cuestiones ahí. Control, podemos decir que tenemos una UPS, por ejemplo. Pero las UPS ustedes saben que son un tiempo limitado. Pero digamos que tenemos un control, digamos que hay unas UPS. Instalación de plantas eléctricas, algo así, ¿no? Pero ya eso sería el control. Ya eso sería un control adicional. ¿Sí? El control que surge acá de esta implementación, porque las UPS por sí solas no funcionan. ¿Ya? Entonces, digamos que miren cómo vamos armando, cómo vamos determinando, y fíjense que ya ustedes mismos me están diciendo cómo ir corrigiendo, ¿ya? Cómo ir corrigiendo. Entonces, estamos detectando aquí estas falencias. Por lo menos, ahí, ¿qué se necesita? Ojo, esta columna del control hace referencia a los controles que existen en la actualidad, ¿ya? Pero hay que verificar qué tan efectivos son en este momento, ¿ya? Entonces, aquí, entonces ya uno comienza a analizar, bueno, pérdida de acceso a la información del sistema. Entonces, alto, el riesgo es alto. El nivel de exposición aquí es alto, ¿verdad? Incluso uno puede tener muy alto, extremadamente alto, cosas así. Entonces puede haber pérdida de información y solución, aparte del backup, pues un sistema anti-malware. ¿Ven? Entonces tú tienes que sopesar las pérdidas contra el costo del control. Y obviamente en este caso, pues el costo no lo va a justificar. Digamos que las pérdidas pueden ser muy altas en este caso y hay que prestarle mucha atención a esa parte. ¿Por qué? Porque las estadísticas determinan, y esto sí lo podemos clasificar, la infección de ransomware, la podemos clasificar basados en no solamente en los hechos internos que ocurran en la organización, sino en las estadísticas externas, porque de análisis de infección de malware, de ransomware, perdón, hay muchas estadísticas de empresas que han sufrido de este problema. Entonces, digamos que podemos evaluar ahí y decir que la probabilidad es alta y el impacto va a ser alto en este caso. Entonces, ya aquí uno va determinando y va uno viendo, digamos que los riesgos a los que estamos expuestos. Miren que basados en las amenazas que detectamos, en los activos que se detectaron, si se dan cuenta cómo una cosa fue llevando a la otra. Entonces ya de aquí pues viene ya la parte de la definición de controles, ¿cierto? Basados en estos riesgos, concentrándonos en los más altos primero, ¿verdad? Haciendo obviamente un análisis presupuestal, porque estos controles cuestan, ¿oyeron? Entonces hay que determinar cuánto es el costo de esos controles para poder estimar y presentar de pronto se le llama un presupuesto, ¿verdad? De lo que se necesita. Y de acuerdo al presupuesto que te asignen, que digas que te autoricen, pues tú vas a determinar pues qué controles son los que vas a determinar, a implementar. Los que sean de impacto bajo, perdón, de impacto no, de exposición baja, pues van a ser aquellos que podrás dejar relegados o podrás manejarlos o dejarlos como riesgo residual. Pero si tienes el presupuesto, bueno, listo, y puedes implementar un control, colóquelo, dele, ¿ya? Entonces, esto es un proceso que tiene que hacerse periódicamente. Entró un activo nuevo a la empresa, bueno, listo, vamos a revisar a ver qué amenazas tiene ese activo, qué vulnerabilidades presenta y hacemos la matriz de riesgos para determinar más o menos qué, digamos, qué control podríamos utilizar si es necesario, si el impacto o la exposición de ese sistema es bajo, es alto, es medio, ¿ya? Entonces, bueno, con eso pues terminamos la clase de hoy. Ya nos veríamos en la próxima clase, señores.